un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Así que verdaderamente, hermanos, estaba impactado por ese pasaje que el hermano que estaba dirigiendo la adoración leyó, la cuestión de David, la cuestión de Josías. Y no hay cosa más importante, más vital que el enfoque que solo Dios nos da cuando lo conocemos a Él. No había manera que Josías o David pudieran tener ese fervor, aún cometiendo errores, pero se reenfocan cada vez conforme ponen los ojos en el Señor. Y básicamente eso es el mensaje que el Señor me ha puesto en esta mañana, y verdaderamente me he estado en oración y espero que el Señor le abre a su pueblo en esta mañana, hermanos. Y quisiera pedirle a todos si pudiéramos en este momento unirnos en oración. Dice la Escritura que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, amén, de ellos. Y aquí estamos, todos somos humanos, somos nacidos por la gracia de Dios, por la palabra de verdad, pero somos nada sin Él. No hay poder para cantar, para adorar, para predicar, no hay nada que sea de provecho de nuestra vida, sino es solo a través del Espíritu Santo, amén. Quisiera pedirle a todos si nos pudiéramos poner en pie un momentico y enfocar nuestros pensamientos, orar juntos. Amados, estos momentos tan sobrios, como decía, como cuando leí el hermano, ¿verdad? Tiempos de Josías, impresionantes a Pascua, y el enfoque tan hermoso que hubo allí, no es por tantas ofrendas ni por los sacrificios, es realmente porque Dios estaba allí, porque Dios provocó el corazón. También otra parte, si nos recordamos en el libro de Esdras, cuando venían en el tiempo de la restauración de la cautividad de Babilonia, dice la palabra de que él explicaba, presentaba la palabra y la pronunciaba según, y todo el mundo la podía entender. ¿Cómo entendemos la palabra sin el Espíritu Santo? Y eso es lo que quisiera que oráramos en este momento. Dios se derrame en nuestras vidas, que sea su potencia, el poder del Evangelio, no sabiduría de palabras, sino que sea el sello de nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos en tu santa presencia, somos tus hijos, tu pueblo. Nos congregamos aquí no por seguir una costumbre, pero por tu gracia, Señor. Un mandamiento, pero un mandamiento bueno, un mandamiento que amamos, deseamos estar aquí, porque tú nos pusiste el querer como el hacer de seguirte. Estamos aquí para escuchar tu voz, no palabra de hombres. Queremos que tu santa palabra, Señor, los versos que leamos, los pensamientos que sean presentados basados en la Escritura, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Toma cada uno de nuestros oídos en esta mañana, que hable Jehová, que hable Dios y sus siervos oigan. Padre, que tu palabra sea dicha. Oh Dios, queremos salir de aquí con un corazón que haya convicción, que sea tu palabra que nos habló, que hayan desafíos, que hayan convicciones, oh Dios, que broten, oh Dios, y resoluciones por tu gracia. Espíritu Santo, gobiérnanos, Señor, dirígenos, ilumínanos, encáusanos, Señor, y enfócanos en ti. Dice tu palabra que cuando tú seas levantado, a todos atraerás a ti mismo. Dios sea exaltado a través de la presentación de tu palabra. Dios, inclina nuestro corazón y nuestro oído a ti. La gloria, la honra sea solo para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera pedirles, hermanos, tienen la bondad de buscar conmigo en un pasaje de las Sagradas Escrituras. Quisiera que leyéramos, hermanos, en Mateo capítulo 28. Saben ustedes, hermanos, que una de las cosas que más los seres humanos en esta generación, en la que estamos nosotros viviendo, básicamente es la capacidad de concentración.
No sé cuántos estarán de acuerdo con ese pensamiento y con la tesis que estoy presentando. Interesante que la era de la información en la cual nosotros vivimos ahora nos ha expuesto a una serie de dispositivos que a través de ellos nosotros estamos en contacto con un mundo que no estaríamos en contacto. Por ejemplo, hoy en día cualquier cosa que usted dice en cualquier ciudad en el mundo es enterada en todo lugar. Recuerdo cuando era pequeño que cuando a alguien le pasaba algo, van a la estación televisiva, le persuaden a alguien en la estación de televisión y si usted tenía suerte o si tenía un buen contacto, entonces le sacaban su caso y salía por televisión. Quizás todavía se ejecuta eso, pero ya no es tan importante. Si usted sabe manejar las redes sociales, si usted puede gritar, me duele, me duele, me duele, y de repente se entera medio mundo. Y no solamente al decir medio mundo, ya no estamos hablando de una forma metafórica, estamos hablando de una forma real, en todo el mundo. Ahora todo el mundo se da cuenta de lo que el fulano come, lo que el otro, de lo que cenó, a la qué hora se levantó, que las cosas que quizás no nos enteraríamos, o quizás en muchos casos ni nos interesa enterarnos, pero tristemente aparecen y aparecen y aparecen. Este proceso de las redes sociales, la tecnología, la manera como la que estamos nosotros viviendo, es una era, sí, de la información, pero también le quisiera llamar la era de la distracción. Porque siempre han habido distracciones a través de las edades, pero creo que estamos viviendo un tiempo donde se ha proliferado eso. Si nosotros estudiamos un poquito acerca de cómo se comporta el organismo, el cerebro y el sistema neurológico, siempre para que haya una adicción a cualquier droga, ¿verdad? Para que haya una una incidencia a cualquier droga, es porque hay una adicción. Y ustedes sabrán que hay una droga que se llama la dopamina, que es segregada cada vez que hay una recompensa. Eso siempre pasa, por eso es que siempre el que tenía 100 quiere 200, el que tenía 200 quiere 500. Antes era con dinero, antes eran con recompensas de otro tipo, pero hoy en día es a ver cuántos más likes recibo yo. Y aunque parezca irrisorio, hay personas que su voluntad, sus pensamientos, su estado de ánimo depende de lo que están recibiendo en todo momento. Ninguna de estas cosas es nueva, simplemente que ahora es la tecnología. Leí un libro acerca de mercadeo, cómo el proceso de Facebook, el proceso de Instagram y todas las redes sociales han sido instituidas, planeadas, diseñadas, concebidas. Nadie ha sido por accidente. Es el resultado de un proceso de hacer un cambio de conducta en la humanidad. Si bien es cierto que todos los medios de comunicación son muy buenos, todo medio de comunicación creo que es bueno, pero sabemos que si no está en manos ese medio de comunicación del Señor, eso va a haber algo que estará mal. También hay un problema en los que reciben la comunicación. Y amados, vivimos un tiempo en el cual, si no prestamos atención con cuidado y si no nos enfocamos en el Señor, viviremos distraídos el resto de nuestros días. Y eso es lo que queremos hablar en este momento. Hay las Sagradas Escrituras, que ya lo vamos a estar leyendo, realmente nos enfocan en cosas en lo más importante en nuestra vida. Pero la era en la que nosotros estamos viviendo en este momento es una era en la cual nosotros estamos perdiendo la prioridad por lo que tiene que tener prioridad. Estamos siendo bombardeados por pensamientos, por ideas, por ilusiones, por fotografías, por un montón de cosas en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea. Recuerdo un amigo pastor que es mentor mío en El Salvador. Recuerdo que me contaba, mira, Manuel, oremos juntos. Lo que está pasando aquí en mi iglesia es interesante, que ya el tiempo de presentación de la palabra, por mucho esfuerzo, por mucho trabajo que el predicador presente, el pueblo de Dios no presta atención porque están pendientes del teléfono o están pendientes después que termine la predicación del teléfono. Ahora mismo, fíjese que yo tengo un negocio que el Señor nos ha bendecido, pero que también es una parte del ministerio, es negocio, el negocio es ministerio. Después les explico de eso, porque realmente cuando vivimos para el Señor no hay realmente dos señores, solo hay uno. Si vives para el Señor, tu trabajo que le llamas secular realmente no es secular, es tu ministerio. Y tu trabajo que es ministerio también es todo para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Pero en el trabajo uno se da cuenta con clientes, cristianos o no cristianos,
que tú tienes que tener una objetividad en las cosas que dices. Antes te tomabas el lujo de en 50 palabras hacer una presentación. Hoy en día, si no la dices menos de 25 palabras, tú perdiste la atención de esa persona. Y lo que dices tiene que ser objetivo, rápido y decirlo todo en fracciones de segundo para poder captar la atención y vender tu producto. Los que trabajan en ventas entenderán eso. Yo creo que hay algo bueno en esto, porque a veces nosotros, aún presentando la palabra del Señor, no somos objetivos y no somos enfocados. Le damos vuelta a las cosas, no nos enfocamos en el texto bíblico, lo que Dios está diciendo, perdemos enfoque. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: ¿hasta qué punto nosotros como hijos de Dios estamos conscientes de la proliferación de la distracción en la que nosotros vivimos? Y eso es, nos dice la Escritura que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros no podemos tener esa persistente conciencia de anunciar su luz a menos que estemos conscientes de su luz. Nadie puede transmitir la luz, pues nuestra luz no sirve, hermanos. Es la luz de Cristo la que hace resplandecer, la que da entendimiento, la que convierte. Entonces, ¿cuál es el punto al que quisiera enfocar en esta mañana? Y es, en medio de un pueblo, en medio de un mundo distraído, no me preocupa el mundo, me preocupa la iglesia de Dios. No me preocupan los que están más allá, sino que como que la preocupación empieza por mí mismo. No me voy a poder tener preocupación de las verdaderas cosas, lo que verdaderamente interesa, lo que sí vale la pena a los ojos de Dios, sin la ayuda del Señor. Y amados, como les decía, sí es la era de la información, sí es la era de la distracción, pero también con la ayuda del Señor puede ser la era del enfoque y de buscar al Señor. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor hablaba de la serpiente levantada en el desierto? Y se utiliza esta escritura cuando el Señor estaba en el Evangelio de según San Juan. Cómo aquellos que veían la serpiente eran sanados en tiempos de Moisés. Cuando nuestros ojos se enfocan en el Señor, verdaderamente no vamos a perder. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana? ¿Cuál es el enfoque que Dios primordialmente quiere que nosotros tengamos en nuestra vida? La iglesia, y estoy hablando a nivel global, ¿verdad? La iglesia tiende realmente a distraerse. Y si no es era de información, y si no es los medios sociales, y si no es cualquier otra cosa, nos traicionan también lo que pasa lo que pasa a diario en nuestro trabajo, en nuestra familia, lo que pasa con los gobiernos, nos distrae. Hay iglesias que se disuelven precisamente porque perdieron el enfoque y en lugar de predicar el evangelio se convierten como una institución social, que hacen algo, una institución moral. Pierden el enfoque. O sea, cuando no se tiene el enfoque de Cristo, las cosas totalmente van dando vuelta y termina el tiempo. Y recuerda usted Eclesiastés capítulo, de varias ocasiones, que Salomón decía: vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad. Pero ¿sabían ustedes que de todos los reyes, sí, él era el más sabio, pero también fue el más ejecutor de obras sociales, de obras de infraestructura? El tiempo de Salomón, David fue el que sentó las bases, obviamente, estructuró el país espiritualmente, y Salomón lo estructuró, continuó las bases espirituales y la estructuró a nivel de potencia. En el tiempo de Salomón, Israel era una potencia económica. Fue una paz que se logró a través de guerra, a través de influencia, a través de poder. Hubo poder. Dios le dio eso, le dio a los enemigos en las manos al pueblo de Dios. Salomón hizo muchas obras, y si usted mira hacia atrás, son cosas muy lindas, obras de infraestructura, obras de ingeniería, la Biblia lo dice bien claro. Pero al final de su vida este hombre, con tanta obra, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final del capítulo de Eclesiastés hay un punto en el cual dice, después de que él ya sabía que todo es vanidad, aflicción de espíritu, decía: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Sí, él reconoció lo que es vano y reconoció lo que vale la pena. Él reconoció la distracción y reconoció lo que vale la pena. Amados, no son edificios, no son obras sociales, no es expansión humana o infraestructural de la iglesia, no es
el establecerse de un buen nombre como iglesia, el enfoque genuino del pueblo de Dios tiene que estar en Cristo. En el momento que perdemos ese enfoque, se acaba todo. Por eso es que les pedí que pudieran buscar en Mateo capítulo 28. Capítulo 28. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Dice la Sagrada Escritura. Lo perdí aquí el pasaje, hermanos, perdón. Mateo capítulo 28 y el verso 12. Wow. ¿Alguien tiene la bondad de leerlo? Lo perdí en la pantalla, disculpen hermanos. El pastor si puede leerlo. Mateo 28. La gran comisión. 28, 17, sí. 17 al 20. Dice: Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Saben ustedes que estas palabras, hermanos, algunos que tenemos padres que ya fallecieron o hemos estado presentes cuando alguien importante en la vida está falleciendo, las últimas palabras se toman con tanto valor, ¿no es así? Jacob antes de morir bendijo a sus 12 hijos y dijo cosa tras cosa, que todas esas se fueron cumpliendo a través de la historia y a través de las edades. Y es como esa importancia, esa vitalidad que tienen las palabras de una persona cuando ya no va a estar allí. Es como que el enfoque, el resumen de su vida fue eso. Ya hablamos del de Salomón, pero mire qué interesante lo que dice acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el enfoque de todo el ministerio de 3 años? Mire lo que dice ahí. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, por tanto, ¿qué dice? Id. ¿Y hacer qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjese, id, después dice hacer discípulos, dice bautizándoles, dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le da la seguridad a su pueblo, pero el mandamiento es increíble, hermanos. El mandamiento es de ir y predicar el evangelio. El enfoque genuino de la iglesia es el evangelio, está en el evangelio. El evangelio de Dios es una persona que se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a una vida es lo que hace la transformación completa. Dios le da vuelta a todo cuando convierte la luz, convierte a las tinieblas en otra cosa. Todo dice que cuando Dios es luz, no hay tinieblas en él. El enfoque de la iglesia es en Cristo y en lo que Él quiere que la iglesia haga. Id y haced discípulos. Entonces, nosotros podemos estar distraídos en todo momento, pero cuando leamos la próxima vez las noticias, recordemos que el enfoque como iglesia somos diferentes. Dios espera algo diferente. Tenemos que esperar algo diferente por causa la palabra dice algo totalmente diferente. Las expectaciones son a hacer la voluntad de Dios. Cuando leemos los periódicos, nos vamos a distraer o quizás nos vamos a afanar o nos vamos a preocupar, nos vamos a poner ansiosos. Amados, no, porque nuestra confianza está en el Dios de Jacob. Nuestra confianza está en la roca de nuestra salvación. Pero ¿cómo es que esa confianza, esa bendita confianza, a pesar de lo que pase alrededor nuestro, se manifiesta
es a través de un continuo enfoque en el Señor. Saben ustedes, hermanos, que si lo principal es el Evangelio, lo principal es, eso es lo que el Señor quiere, lo número uno para con mi vida. Le dice, no les dijo a las multitudes ni las muchedumbres, le dijo a sus discípulos, a los que él había pasado entrenando. Y se los dijo de una manera, se los dijo de otra, pero aquí ya se los canaliza de una manera concentrada. Id y haced discípulos. Es tan importante para el Señor Jesucristo eso. No eran obras sociales, no obras morales. Sí, para predicar el Evangelio tenemos que hacer cosas para atraerle la atención a la gente. Gloria al Señor. En Nicaragua, por la gracia del Señor, tenemos un ministerio allá en el cual se alfabetizan niños. Se ha hecho un ministerio de microfinanzas. Se toma a la gente pobre y se les dan $100. Y si son fieles, basado en lo que dice la Escritura, entonces ellos bien regresan. Y entonces se les da un poquito más. Y conforme van subiendo, no solamente manifiestan su fidelidad y se les enseña fidelidad financiera, sino que se les presenta el ministerio, se les presenta la palabra, por qué tienen que ser fieles, qué es lo que dice la palabra. Y es que es tan hermoso ver a las vidas creciendo en una parte tan vital en la vida del ser humano, que son las finanzas. Y de repente, no solamente empiezan a ser fieles, sino que empiezan a recibir, porque Dios bendice la obra de sus manos, porque están haciendo la voluntad de Dios. Se les enseña a esas personas que son aún inconversos, no conocen al Señor, pero mientras se les está dando los $100, se les está estableciendo una relación con ellos y nos estamos haciendo amigos de ellos. Y los invitamos a un lugar, los invitamos a lo otro, de la manera más informal, más sencilla, y gradualmente se va ganando la voluntad de la persona. Así también se les enseña inglés, también se enseña cosas académicas en el colegio, y una cosa tras la otra. Y qué hermoso es ver que aún esas cosas que pudieran tener la apariencia de obra social, el enfoque que el Señor nos enseñó es en pos de predicación del Evangelio. Y qué hermoso es ver toda una comunidad, y espero algún día conozcan al hermano encargado de eso allá en Nicaragua, el hermano Jaime, una obra preciosa que Dios lo usa, el hermano Jaime Blandón, hermano muy amado, muy especial. Cómo gradualmente con los años este pueblo que se llama Palacagüina, allí en Nicaragua, un pueblo muy sencillo, humilde, por allá bien cerca de la frontera con Honduras, muy humilde, cómo Dios ha hecho florecer. Cómo, porque después el esfuerzo de uno es el esfuerzo de otro, y se va reproduciendo. Están ahora en el proceso de establecer la primera universidad bilingüe en un lugar tan pobre. Ese lugar se ha convertido en un ejemplo a todas las comunidades, las cosas tremendas que están pasando en Nicaragua, todas las cosas terribles que están pasando, que ustedes ven en el periódico, pero cómo Dios, ahora mismo ese pueblo que con todos los años de haber sido expuestos al Evangelio ha crecido. Las iglesias que antes estaban una contra las otras se estaban peleando. Cuando lleva el Evangelio, aún los evangélicos necesitan el Evangelio, porque no entienden, se pelean entre sí, se pelean por dinero, se pelean por iglesias, unas cosas increíbles que a través de los años he aprendido trabajando allá en Nicaragua. Es increíble de ver cómo cuando la persona, por evangélica que sea, cristiana que sea, está desenfocada, pierden totalmente la visión y se olvidan de la gran comisión. El Señor nos mandó a ser luz. Nosotros en la ciudad de Miami experimentamos la cuestión de la vida perfecta. Perfecta esposa, perfectos hijos, perfecta vida, perfecta casa, perfectas finanzas, también perfectas deudas. Entonces como que en el pueblo de Dios también se ve lo mismo, como que se convierte. No, es que el Señor me ha llamado a ser sacerdote, el Señor me ha llamado a ser un jefe espiritual de mi familia, y está bien que él está siendo un fiel en el sacerdocio espiritual dentro de la familia, pero como dijo el Señor, Mateo 23, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, y es necesario también seguir sirviendo al Señor. También, hermanos, si nos desenfocamos dentro de la misma iglesia, viene el otro extremo, que es, si no entendemos el Evangelio, acontece como otros lugares que nos ha pasado, que el énfasis está en que si tú no vas a la iglesia todos los días, si tú no estás en la iglesia haciendo algo, eres menos cristiano que los demás. Y eso es lo que yo le llamo el católico en mí.
cuando tengo que hacer algo para encontrar favor delante de Dios. Amados, no hay nada que nosotros podamos hacer, y el Evangelio nos enseña. No hay favor que no hayamos encontrado a los ojos de Dios por causa de nosotros. Fue por causa de Jesucristo. Toda la deuda de pecado, por causa de todo lo que somos, hemos hecho, fue pagada por Jesucristo. No hay obra que nosotros podamos hacer por agradarle. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? La falta de visión, enfoque en la gran comisión y en lo que Jesús enseñó y delegó a su pueblo es lo que gradualmente hace que sus hijos nos vayamos definiendo por cosas que son simples distracciones. A veces no solamente se trata de una distracción llamándose aquello a no prestar atención a lo que deberíamos tener atención, pero pudiera ser también la distracción como el preámbulo para la atracción. Y usted sabe que el preámbulo para la atracción, lo siguiente es la tentación, y después de la tentación ya usted sabe lo que viene, porque uno peca y se aparta de Dios. No toda distracción necesariamente quisiera yo tildar yo no voy a entrarme en esa área. Solo Dios conoce el corazón. Pero sí, amados, recuerda cuando en el huerto del Edén estaba la mujer esta. ¿Qué fue lo primero que hizo el maligno? La distrajo. Después que la distrajo, la atrajo. Y después que la atrajo, la hizo caer. Porque viene de fuera, y lo que tiene el maligno tiene la ¿cómo se dice eso en inglés? En español, expertise. ¿Cómo se dice expertise en español? Sí, pero la experiencia, la erudición, no sé si será así, pero la exactitud de poner tentación con oportunidad. El mundo, el diablo y la carne, ¿sí? Entonces lo interesante es que el diablo, esos tres enemigos, como dice la Escritura, el maligno es el que hace coincidir la debilidad de la carne con la atracción del mundo, y se encarga de hacer esto. Y es cuando, recuerda Proverbios capítulo 7, donde dice aquel simple falto de entendimiento. Recuerda cuando dice, cuando vi entre las celosías a este joven simple falto de entendimiento que cayó en las manos de la ramera, de la mujer adúltera. Y amados, la iglesia no tiene que caer en adulterio o en fornicación, pecados bien evidentes. La iglesia no tiene que caer en un desfalco en tu trabajo por pecados graves. Pero el hecho que la iglesia está distraída de lo que debe de estar haciendo, se está preparándole la plataforma para que el maligno te tiente. No sé si estamos captando eso. Dios nos quiere enfocados en Él. Entonces, si ustedes tienen la bondad de buscar conmigo en Proverbios, capítulo 2. Hijo mío, ese pasaje es tan opuesto con las palabras con las que empezamos. Dice la Escritura ahí, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Distracción. No, yo voy a seguir leyendo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Las distracciones no tienen que ser un dispositivo, puede estar en nuestra mente. Mire lo que estamos leyendo. Este pasaje está hablando de enfoque. Pero no sé si les pasa a ustedes lo que me pasa a mí. Pero yo soy una fuente de distracción yo mismo. O sea, es como que la mente divaga sin que uno lo planee. Pero por eso es que tenemos la palabra escrita. Amén. Y Dios es fiel. Y ahora vamos a enfocarnos una vez más y lo vamos a leer. Me gustaría que todos lo leyéramos. Y a ver, júzguese a sí mismo. Si logramos leer hasta el verso 7 sin ninguna interrupción cerebral, les prometo que no voy a hacer bi.
hijo mío, todos juntos, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Bendito el Señor por su palabra y por concedernos la preciosa, increíble capacidad de poder tener la palabra de Él para enfocarnos. Amados, es un testimonio vital, hermoso, glorioso que tengamos la palabra escrita de Dios. Porque aun cuando tendemos a desenfocarnos y cuando nos sorprendemos a nosotros mismos a desenfocarnos en la lectura de la Escritura, las palabras no se borran aunque nosotros nos distraemos, ¿verdad? Las palabras siguen allí. Y por eso que ese texto bíblico, que es fiel, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, amados, eso no cambia. Nosotros cambiamos, somos cambiantes, nosotros nos distraemos, pero la palabra de Dios siempre está enfocada. Entonces, ¿a qué me estoy dirigiendo ya habiendo presentado este punto, hermanos? Primera de Juan capítulo 2, sin tener que buscarlo, pero ustedes recordarán este verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, hermanos, es que distracciones siempre las tendremos. ¿Saben ustedes que una de las preocupaciones más grandes que tenemos los seres humanos es la situación política y económica de nuestro país? Amén. ¿Verdad que próximamente habrán elecciones aquí? Y cada vez que hay elecciones, el pueblo de Dios se preocupa. Y está bien, somos humanos. Pero lo hermoso que nosotros tenemos es que un gobernante del otro, la escritura en Daniel nos dice que el que sube al poder, ¿quién es que realmente elige a los presidentes y a los reyes? No es el pueblo, hermano. Oye, está loco. ¿Sí? Llámame loco. Pero la Biblia dice que quien pone a los gobernantes es Dios. Lo dice en Romanos 13. Y dice, esa palabra la dice para que nos sometamos. En 1 Timoteo capítulo 2 dice que oremos por los que están en eminencia y están en la presidencia. Yo recuerdo hace tiempos atrás, que hace como 8 años, sí, recuerdo que un hermano de la iglesia dejó la iglesia porque se quejó que estábamos orando por el presidente, que él no estaba de acuerdo. Da risa y da tristeza. La Biblia dice, y hay que orar por el que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. La palabra llama al pueblo de Dios a ser diferente. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque si tú estás en contra de eso, el corazón tuyo Dios lo va a redarguir y te va a enfocar. Si estás a favor, realmente no importa mucho las opiniones de nosotros. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer. Y amados, yo soy salvadoreño y recuerdo que los últimos 10 años ha habido el mismo partido y yo tengo mis opiniones al respecto y pues, realmente los pueblos tienen los gobernantes que merecen y Dios los mandó y ya. Se hace prosperar al país o se acaba el país, realmente nosotros, no fue Jesús quien le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces yo recuerdo algo muy interesante cuando el Señor da un axioma en el libro a sus discípulos. Ustedes se recuerdan cuando aquel incidente en Mateo 26, si me acompañan por un momentico. En Mateo 26 dice, el Señor le dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiere usted que el Señor le estaba diciendo? Déjeme proponerle algunas cosas.
Cuando el Señor le dice a sus discípulos, a los que le oían, y al mismo que hizo el comentario, a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor dice que a los pobres siempre los tendréis, es que siempre va a haber injusticia en la distribución de la riqueza. Amén. Podemos decir que siempre habrán hombres corruptos en el gobierno. Amén. Siempre habrán ricos que se aprovecharán del pobre. Siempre habrán también ricos que se vuelven pobres, y más pobres que el pobre, y habrán pobres que se convierten ricos, y al ser ricos se olvidan que fueron pobres y vuelven a oprimir al pobre. Tenemos suficiente historia. ¿Sabe que algo que me ha llamado mucho la atención de Nicaragua, por ejemplo? Yo recuerdo, y aquellos que tienen la edad se recordarán los conflictos en Nicaragua en los años, al finales de los 70. En los años 70, cuando se estaba derrocándose el gobierno de Somoza, uno de los líderes, el que ahora ha sido el presidente dictador de Nicaragua. Y mire, yo era un muchacho adolescente en ese entonces, pero le seguía las noticias. Y qué interesante que ahora, mientras sigo las noticias de lo que está pasando en Nicaragua, es exactamente lo mismo que él le hizo al uno, se la están haciendo a él. Por eso decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, todos aquellos que están desenfocados, la iglesia desenfoca, creen que el progreso de la iglesia depende de un gobernante. Amados, no es así. Si Dios derrocó un imperio tan grande, pero tan grande como el imperio romano, Dios lo usó a Roma, prosperó a Roma, para que desarrollaran el sistema de carreteras geográfico, la topografía, el sistema político, aún la democracia, aún las cosas que los hombres hicieron para preparar el momento que Jesús habría de venir. Para que el momento cuando en Pentecostés Dios llamó a su pueblo y después viene el evangelismo a través del apóstol Pablo, era porque a través del imperio romano se iba a predicar el evangelio. Desde Jerusalén, dice la palabra, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y fue en el momento histórico. La iglesia no depende de la historia, sino que la historia es hecha por causa de la obra de Dios en la iglesia. Y eso es algo que nos cuesta entender. La historia no cambia por causa de los seres humanos. La historia es hecha en el corazón de Dios. Y esto, hermanos, si ustedes leen en Primera de Pedro toda la epístola de Primera de Pedro, del primer capítulo hasta el último, es la epístola de la preparación para la persecución, donde se demuestra paso a paso. Primero se da esperanza y después se empieza a darle instrucciones prácticas a la iglesia de lo que va a hacer durante el tiempo de los romanos, lo que se iba a desatar, una de las persecuciones más espantosas que han acontecido a la iglesia de Dios a través de las edades. Y en esas escrituras hablaba de la sujeción, no solamente hablaba de sujeción a los gobernantes y a los que están en eminencia, pero también hablaba de mujeres sujetas a sus maridos, de los hijos sujetos a sus padres, y habla como los mismos en la iglesia sujetos a los ancianos. O sea que la cuestión es mantener una cohesión, que es una bíblica cohesión dentro de la iglesia y nuestra vida personal, para que Dios pudiera seguir usando a la iglesia, y aquí vamos a donde habíamos empezado, para predicar el evangelio. Estamos captando, hermanos, las guerras, las cosas de prosperidad, las cosas de paz, las cosas de conflicto, las cosas de resoluciones. Todo acontece en la historia del ser humano por causa que Dios está en control. Él es soberano, Él no pierde control, amados. Dios no pierde el control. Nosotros sentimos que perdemos el control, y por eso es que tenemos un Dios poderoso, pero Él no pierde el control. Estar quietos, nos dice el Señor en momentos de tribulación, y reconocer que yo soy Dios. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, decía el salmista, porque él sentía esa seguridad de que aunque yo cambie, aunque las cosas cambien, Dios no cambia. Amén. Si aquellos que están pasando por tribulación en su vida personal, cualquiera que sea tu problema, amado, una de las cosas más hermosas, las tribulaciones tampoco pasan por casualidad. Es porque Dios en su eterna y magnífica economía está mandando algo específico a tu vida, porque Él quiere que te acerques más a Él. Lo que haga falta,
todo nos hace falta, hermanos. Realmente lo necesitamos ser conforme a Cristo. Pero Dios manda la tribulación para darnos paciencia, para educarnos, entrenarnos en ciertas cosas. Y algo tan lindo que pasa en el sufrimiento, y es que Dios nos da carácter. Y es el carácter de Jesús. ¿Verdad que aquellos que ya tienen más en edad, cuando estaban jóvenes, venía una tribulación y uno se afana, se preocupa? Y hermanos, no quiero darle gloria a la carne, sino que la gloria al Señor, que se manifiesta en las personas, y conforme uno experimenta la fidelidad de Dios a través de los años, uno sabe que vienen huracanes o vienen situaciones difíciles, pero conforme uno va, conoce al Señor. Por eso decía en la Escritura, bueno Él es al hombre haber conocido, llevar el yugo desde su juventud, porque uno se acostumbra más a que Dios siempre sale con la suya y que nunca falla, y que los bienaventurados los que confían en Jehová, porque son como el monte de Sión, dice, que permanece, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Enfoque. ¿Cuál es el enfoque que nosotros tenemos? Así que, amados, yo quisiera invitarles a algo esta mañana. Y vamos a ir cerrando. El enfoque principal es cuál es el propósito de la iglesia. Porque estamos aquí. No nos podemos distraer con las circunstancias. No podemos distraernos con las cosas que se suscitan con las personas que están a nuestro alrededor, con las cosas que pasan en el gobierno. Hemos aprendido en esta mañana que si nuestro enfoque está en el Señor, y sí vamos a ser tentados a ser distraídos, pero tenemos su palabra, tenemos palabra fiel, tenemos palabra que es segura y que por su misericordia nunca fallará, y no fallarán aquellos que creen en ella. Entonces, si soy iglesia, si soy el pueblo de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo quisiera reflexionar en 4 pequeñitas cosas. Lo vamos a hacer rápido. Y es acerca del qué es el Evangelio. Si el Señor lo que quiere es enfocar a su iglesia en el Evangelio, quisiera que vayamos a ver estas cosas que son bien simples, pero, amados, son vitales. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban en Éxodo capítulo 12? Cuando Dios instruyó a Moisés y le decía, esta es la Pascua de Jehová. Y le decía, lo que se va a hacer en ese momento de la Pascua es que vas a transmitirle a tus hijos y le vas a decir qué es lo que están haciendo. Y será por tus generaciones, que está padres a hijos, hijos a sus hijos y de hijos, y eso por generaciones, iban a decir qué es lo que Dios había hecho. Recuerden ese pasaje en la Escritura. Eso está tiempo allá, en tiempo de Moisés. Amados, Dios nos da el privilegio de transmitir el Evangelio a nuestros hijos. Amén. Y si nosotros, y es una cosa que es un ataque, lo considero yo un ataque del maligno a la iglesia, el orden el reconocimiento de las prioridades del Hijo de Dios, el siervo de Dios. Y es cuando el Hijo de Dios, el siervo de Dios, dice este orden: Dios, la iglesia y luego la familia. Pero en todo el contexto de las Sagradas Escrituras encontramos que no es así. Es Dios, la familia y la iglesia. Déjeme darle una prueba. Cuando se están eligiendo ancianos, ¿cuáles son las condiciones? Que sea irreprochable, que sea marido de una sola mujer, y sigue ahí. Pero dice una parte ahí, que sepa gobernar bien su casa. Porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá pastorear la iglesia de Dios? ¿Se recuerdan ese pasaje? El Evangelio, sus prioridades son vitales. Cuando en Timoteo también dice la Escritura en capítulo 4, donde le está diciendo a Timoteo cómo se debe relacionar este pastor Timoteo con la iglesia, le dice, mira, a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a las señoritas, a las mujeres, trátalas como hermanas, a los jóvenes trátalos como hermanos. Cómo nosotros aprendemos en la familia, en el círculo familiar, cómo los seres humanos se relacionan. Por eso es tan vital la familia. Dios puso el 4º mandamiento, dice, ama a padre y a madre y hónralos. ¿Cómo usted va a creer que de 10 mandamientos se elige el 4? Perdón, no es el 4, es el 5 sería. De uno de sus mandamientos enfoca en que es la relación familiar. La primera relación que tiene un ser humano en esta tierra es con sus padres. La iglesia pierde el enfoque del Evangelio al no prestarle atención a su familia por causa de
los que no pusieron las prioridades donde tienen que ir, el evangelio de Dios es blasfemado. Porque entonces se descuidan las familias y ahí viene todo lo demás. Ahora mismo estamos viviendo una situación en Honduras. Un lindo pastor, un hermano floreciente, precioso hermano, su esposa lo deja. ¿Por qué lo deja? Porque la doctrina que él ha sido enseñado es iglesia, 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 noche, día, mañana, tarde y noche, día, iglesia, 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 iglesia. La señora también sierva en la iglesia, un día se cansó y dijo, no más. Es fácil juzgar a la señora y está mal, definitivamente está mal. Pero no había el propio orden de prioridades. Porque esta persona se enfocó más en el ministerio y descuidó a la familia. Y es una cosa muy dura, difícil que está pasando allá. Todavía tenemos la esperanza que pueda ser restaurado. Pero eso es simplemente un ejemplo de lo que es normal. Porque a veces no es ni siquiera el ministerio o es la iglesia que estamos eligiendo en el corazón. Es que la iglesia nos provee ciertas recompensas o ciertos estímulos que no los encontramos dentro del círculo familiar. Y a eso es negar el evangelio. La iglesia ha de consentir con el evangelio. Primero, en su relación con Dios, enfocada en Él. Segundo, en su relación familiar. Y aquí viene lo tercero. Cuando ese orden está donde debe de ser, por la misericordia de Dios. Entonces, el resultado dentro del ministerio en la iglesia verdaderamente tendrá peso. Amén. No es, dice la palabra en Efesios, no dice la Escritura que Jesucristo es de quien toma nombre todas las familias de la tierra. La genuinidad de Cristo es necesario verla. A veces, amados, nosotros le llamamos una circunstancia negativa, a algo nos sobreviene y conforme el tiempo viene y el Espíritu Santo por su palabra nos ilumina, nos damos cuenta que era porque Dios nos quería enseñar a cambiar el orden de las cosas en nuestra mente y quería que cambiáramos prioridades. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto es aquellos que son llamados conforme a su propósito. Amén. Amados, la vida del hombre, dice la Escritura que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y amados, si una de las cosas más peligrosas que tiene la iglesia es perder la conciencia de la terrenalidad de la tierra, de la celestialidad del cielo, de perder la conciencia de la pecaminosidad del pecado. Cuando ya nosotros no consideramos como gran cosa, como lo que es el cielo, lo que es Dios, lo que es la tierra, y nuestro corazón se desvía. Dice la palabra que donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El desafío en esta mañana es: ¿está mi corazón en pos del evangelio? ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es sabiduría de palabras, es poder de Dios. El evangelio de Dios, amados, creo que es el don más grande. Es Cristo Jesús. Recuerdo que cuando yo vine a conocer al Señor hace años atrás, tenía 17 años. Sí, yo crecí en un hogar, mis padres conocieron al Señor, pero yo no era convertido. Pero yo recuerdo que en aquel entonces se usaba la palabra, no sé si se usa aquí todavía, la palabra que dice, todo el mundo usa la palabra cristiano, pero realmente es evangélico, decía la palabra evangélico. Yo no sé si así aquí se ha perdido, pero en los círculos en Estados Unidos, aún hispanos, se pierde la palabra evangélico, ya no se usa, él es evangélico. O sea, aquí se usa todavía, ya casi no se usa. ¿Perdón? Se dice cristiano, que de hecho la Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristiano, es bíblico el punto. Pero el vocablo evangélico en español me encanta, porque ojalá que todos los cristianos fuéramos realmente evangélicos, que la prioridad y el enfoque de Dios fuera en el evangelio. Porque cuando el enfoque es en el evangelio es Cristo, hermanos. El evangelio es la persona de Jesucristo, manifestado a través de su doctrina, pero es
Cristo es el Evangelio es Cristo. Y son 4 cosas que les quiero dejar. Cuando nosotros somos enfocados en el Evangelio, entendemos que Dios es Dios, que Dios es creador, que Él es el autor de todo, que tenemos un concepto que Dios es algo, pero no importa el concepto que tengamos, el que importa es el que la Biblia nos dice que debe de ser. La Biblia nos enseña de que el concepto de Dios sí, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es el creador de todo, que Él es el creador y sustentador de todo. Pero también dice la Biblia que es Dios misericordioso, amén, y que perdona al pecador. Pero también dice la Biblia que así como es de misericordioso, así también es severo. Dios tiene que ser conocido como es. ¿Cuántas personas han muerto con la idea de que Dios es tan lindo y Él perdona, Él es tan lindo? Y si cuando tú le lees la palabra donde dice que Dios, que dura cosa caer en manos del Dios vivo, dice, no, eso no puede ser la palabra de Dios, porque Dios es tan lindo, Dios ni castiga. Amados, no voy a entrar en la teología de eso, pero sí puedo decirle que la teología que tengamos equivocada de pensamiento de quién es Dios va a determinar. Si no está basada en lo que dice la Biblia, vamos a errar. Dios es un Dios misericordioso y Dios va a juzgar al pecador. Dios hará su voluntad. Dios ejecutará con o sin su consentimiento. Dios hará lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿la humanidad conoce a Dios por lo que es? Y ahí viene la iglesia. Es el trabajo nuestro, mostrarle a la humanidad que Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de la misma manera dice que así como de tal manera amó Dios, también dice la palabra que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo nosotros llevar el evangelio sin llevar esa verdad? Ser evangélico o ser cristiano no quiere decir levanté la mano cuando hicieron un llamado, sino que significa la evidencia transformadora del poder del Espíritu Santo en el corazón de una vida a través de la conversión. Y la conversión significa lo segundo que vamos a ver aquí. Tiene que haber un entendimiento claro quién es Dios, que sí habrá un juicio, como lo dice Romanos 1, capítulo 2 también. Pero también tiene que haber una conciencia y entendimiento de lo que es el pecado. El cristiano que pierde conciencia de la pecaminosidad del pecado gradualmente se está distrayendo. Una de las cosas que se aprende acerca de los puritanos, que me llama mucho la atención de la etapa de los puritanos, muy interesante, que ellos escribían mucho, las obras de ellos escribían mucho de la pecaminosidad del pecado. No tanto por hacerle un altar al pecado, por supuesto que no, pero es porque como ellos iban siendo guiados a través de la Escritura, es que la iglesia en esos tiempos se había vuelto una institución en lugar del organismo que Dios ha llamado a ser, que tiene vida, la vida de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces, en ese entonces, la iglesia se llegó a un punto que le llaman en Apocalipsis, ¿se recuerda el mensaje a las 7 iglesias? Cuando dice a Efesios, le dice yo conozco tus obras, yo conozco que sabes discernir a los ellos sabían discernir, eran ortodoxos, conocían la sana doctrina, pero le dice, pero tengo una cosa contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Eso es severo, pero no tan severo como la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis dice increíble, tengo esto contra ti, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, que habían perdido la conciencia de lo que es. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra y es la parte de la complacencia. Si usted estudia el Antiguo Testamento, se ve eso con mayor abundancia, como el pueblo de Israel entró en periodos de complacencia. En tiempos de, por ejemplo, el rey Josías, que el hermano leía en esta mañana, antes del capítulo 35, está el 34, cuando él dice que él limpió toda la idolatría, todo lo que había ahí. Entonces,
la labor de Josías fue combatir la complacencia, el conformismo de conformarse somos el pueblo de Dios y somos esto, somos lo otro y seguimos en eso, todos los domingos a la iglesia, todos los tales días a evangelizar, tales días nos congregamos en la semana y predicamos eso. No, se perdió la visión, se hacían las cosas como costumbre cuando cae la complacencia. Pero primero dijimos conciencia de quién es Dios, segundo de qué es el pecado. Cuando la iglesia pierde el sentido de lo que es el pecado y lo odioso que es el pecado. Y no estoy diciendo que la iglesia se vuelve pecaminosa, simplemente pierde la sensibilidad. Interesante eso que decía ahí, has perdido tu primer amor. Éfeso no entendió que es pecado haber perdido el primer amor. Estamos entendiendo. Y no sé cuántos han sufrido de eso, pero eso es algo que es una lucha constante. Es fácil para mí perder mi primer amor, mi entusiasmo, mi deseo. Ustedes han leído en 2 de Pedro capítulo 2 donde habla que dice añadir a vuestra fe virtud, conocimiento y dominio propio, etcétera. Dice que procurad estas cosas con toda diligencia. La palabra en el griego, la palabra en diligencia ahí, que me llama la atención mucho porque yo trabajo en negocios, hermano Rubén que trabaja en cotizaciones, ¿verdad? Cuando uno hace cotizaciones, análisis de costos y dice es un presupuesto, vamos a vender este proyecto por tanta plata, y cómo uno insiste y se pone tanta diligencia en que tiene que ganar ese proyecto por los beneficios que tiene. Yo no sé, pero yo les puedo decir una cosa, que cuando uno pone ese énfasis en algo, es increíble, y las cosas se dan. Uno trabaja duro y se dan las cosas. Cuando yo pongo interés en un negocio, a mí no se me olvida seguir con un cliente, no darle seguimiento a un cliente, no se me olvida presentar las cartas que tengo que presentar, mandar los emails que tengo que mandar, las llamadas que tengo que hacer. Cuando yo quiero algo, eso es como un tesón impresionante y yo no suelto eso. Y se da. Pues la palabra en el griego que les estoy mencionando, en 2 de Pedro, dice, literalmente usa la palabra, es un entusiasmo como cuando tienes un negocio. Es algo que no lo puedes ignorar, está hirviendo dentro de ti. Y nosotros como cristianos podemos perder el primer amor, perdemos el entusiasmo por naturaleza. Así que, amados, número 1, conciencia de Dios. Número 2, conciencia de lo que es el pecado en el hombre. Pero también hay algo más, hermanos, y es que y aquí viene la parte más linda, y es, si nosotros reconocemos quién es Dios, que Él es un Dios bueno, pero que va a ejecutar juicio, si sabemos que el hombre es pecador y que necesita redención, lo siguiente es, ¿cuál es el remedio? Es Jesucristo. Es lo tercero. Si estamos conscientes del remedio que es Cristo, entonces vamos a poder nosotros tener esperanza. Y nosotros podremos vivir el Evangelio. ¿Y a qué me refiero, amados? No todo el mundo tiene el talento o digamos el tesón o la diligencia de predicarle a todo el mundo donde va pasando. Pero ¿sabían ustedes que también nosotros predicamos con la vida que nosotros llevamos? Cómo nos conducimos con nuestros vecinos, cómo nosotros llevamos nuestra vida a nivel personal, en nuestro trabajo. La vida del Evangelio es también predicada a través de nuestras acciones. No quiere decir que no vamos a presentarlo. Entonces ahí es donde viene el enfoque. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi vida, si voy a estar enfocado, no puedo nunca perder de vista, como les decía al principio, si estoy en el ministerio, en la iglesia, sirvo al Señor, Él es mi Señor. Si estoy en mi trabajo, que hay gente que le llama secular, para mí no hay secularidad en el trabajo. Si tu Dios es Cristo, Él va a ser tu jefe y a Él le vas a rendir cuentas. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las habilidades naturales no es para apartarnos del Señor. De hecho, es una bendición cuando un creyente encuentra en el trabajo que no es realmente el ministerio, sino que el trabajo con el que se está ganando su sustento. Usted puede estar haciendo la diligencia que le aplica, el amor que le pone por causa de Jesucristo, para que su jefe se va a dar cuenta que usted va a ser el que llega primero y el que se va de último. Usted es el más organizado en su trabajo, usted es el que responde las llamadas, el que responde todos los correos electrónicos, el que entrega en la hora, el tiempo en que se tienen que entregar las cosas. ¿Se acuerda el tiempo con José? Cuando José fue promovido de cosa tras cosa, y aún que venía con ¿cómo se dice? La pelea que le hicieron, la mujer de Potifar se inventó todas esas cosas, terminó de gobernador de Egipto por la fidelidad.
ahí también se predica el Evangelio. Imagínense qué cosa más linda que el Evangelio es predicado a través de lo que nosotros hacemos. Y aquí con esto, hermanos, vengo a lo último. Y es, si conocemos Dios, si conocemos el pecado, su influencia, pero sabemos que Jesucristo es el único redentor. Si nosotros sabemos que Jesucristo es el único que pagó en la cruz y que es la única solución para el problema del pecado del hombre, por la gracia de Dios podremos nosotros presentarle a cualquiera que esta solución es para esa persona, es para él. Habrá una respuesta. Hay una respuesta. Cuando nosotros presentamos el Evangelio verbalmente, le hablamos quién es Dios, le hablamos a la persona qué es el pecado, qué es el hombre, cómo es que pecó en el jardín del Edén, cómo es que se degeneró todo y cómo es que después viene Jesucristo, que es el único remedio para la salvación del hombre. Cuando nosotros estamos claritos de que todo esto se va a desaparecer, hermanos. Este centro comercial, ¿cuántos años tendrá? 30. Pero veo que hay locales vacíos, ¿verdad? Y cuando hay un local vacío, este se ve bonito, pero cuando un local está vacío y no le dan mantenimiento, se va deteriorando. Así es como nos pasa en nuestras vidas espirituales. Si no está constante renovación, se va deteriorando. Porque así son las inclemencias del tiempo, pero también eso aplica en lo espiritual. Dios, por su misericordia, nos ha dado a su Hijo, que Él nos renueva de día en día. Y quisiera dejar con ustedes, amados, esto. Si pudiéramos leer por un momento, y sería la última cosa que vamos a leer acá. Después vamos a orar. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Como todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Quisiera dejar estos lindos consejos, mi hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, básicamente aplicad el Evangelio a tu vida, dice añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo eso. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado lo que hablábamos, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada la amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amados hermanos, yo no creo que hay conciencia más preciosa, más grande que el día de nuestra salvación. Las distracciones de este mundo, las distracciones de la vida diaria nos pueden causar un efecto de anestesia. Vamos a ir perdiendo sensibilidad, pero amados, tenemos al Señor Jesucristo. Él nos pone el querer, Él nos pone el hacer. Él es que despierta el espíritu. No se trata de aquí nosotros esperar de la carne algo que la carne no puede dar, hermano. Dice la Escritura en Romanos 8 que
que la carne no puede hacer, no puede hacer la voluntad de Dios. Los designios de la carne son destrucción, por los designios del Espíritu son vida. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Amados, bendigo al Señor por este momento que hemos pasado. Espero en el Señor que con las deficiencias de este su servidor haya podido presentar algo que pueda motivar su pensamiento, que pudiera despertar su deseo de leer las Escrituras y el Espíritu Santo pueda motivarle a un enfoque más real con el Señor. Realmente a mí mismo agradezco la oportunidad que el hermano Neftalí me concedió de meditar en esta verdad. Es tan grande el caos y la destrucción de la distracción. Y el quien sufre el daño inmediato es la realidad del Evangelio en nuestro corazón. Pero qué bueno que tenemos a Jesucristo. Amén. No hay condenación en Él. Y ojalá que con la ayuda de su santo nombre podamos meditar en esto conforme el Señor nos dirija. Lo podemos poner en pie, hermanos. Te damos las gracias, Señor, en este momento. Sabes que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. No hay yugo que nos podamos imponer, que podamos agradarte, Señor. Pero gracias por tu palabra, por convencer nuestros corazones, oh Dios, por enfocarnos como Cristo estaba enfocado. Dice que por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio. Sus ojos estaban puestos en agradarte a ti, Señor. Estaban puestos en agradar al Padre. ¿Cómo se cumplió todo en obediencia? Se cumplió todo. Todo fue tan genuino. Gracias por el ejemplo que nos has dejado, Señor Jesús. Pedimos que nos des un corazón que ora como tú nos enseñas a orar. Danos un corazón que presenta el Evangelio a otros como tú lo presentaste a nosotros mismos. Padre, danos las virtudes de paciencia, las virtudes que solamente se encuentran en ti. Que el amor de Jesucristo, la fe de Cristo, el conocimiento de Cristo, la paciencia de Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas. Dios eterno, transforma nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que obres en nuestras vidas. Necesitamos, oh Dios, que proteja nuestro corazón de distracciones. Danos, oh Dios, el Espíritu Santo que está siempre alerta, no como estas 5 vírgenes que se quedaron dormidas, pero aquellas que siempre vigilaron la lámpara. Danos un corazón siempre despierto, abierto, alerta, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, no solamente a ser alerta para nosotros mismos, para guardar ocupados de nuestra salvación con temor y temblor, pero danos carga por los más inmediatos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra familia, que puedan ver el amor de Cristo a través de nuestras palabras y a través de nuestros hechos, nuestros jefes, que vean el Evangelio, que se confirme el Evangelio cuando perdonamos al que nos ofende, o cuando ya no somos tan sensibles como éramos antes, cuando podemos por tu misericordia, oh Dios, amar y poder decirle a alguien que él sabe o ella sabe que nos ofendió, nosotros confirmar el Evangelio a través del perdón. Padre, trae esas verdades bíblicas de Dios que son tan prácticas. Trae a luz los pecados que nos hemos acostumbrado, Señor, a vivir con ellos. Y ya ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que es algo que es totalmente antibíblico y antievangélico. Dios eterno, Espíritu Santo, provoca los desafíos en nuestro corazón, oh Dios. Convéncenos y que podamos ser genuinos cristianos, no porque nos autodenominamos cristianos, porque tenemos la convicción solamente, oh Dios, sino también porque podrán ver a Cristo en nuestra vida y decir, verdaderamente este fulano es diferente, verdaderamente este no es un religioso, este hombre, esta mujer emanan un poder imperceptible para otros, un poder que solamente tú lo puedes dar.
Dios, que seamos luz, linaje escogido, real sacerdocio en nuestra vida. Bendice el pueblo de México, Señor, todo este país. Oramos juntos por estas elecciones. Pedimos y suplicamos, oh Dios, por aquellos que tú has decidido poner en eminencia, y que pueda haber aceptación a ti, no a un hombre, porque no hay hombre, no hay justo ni aun uno. Pero Dios, que tu pueblo pueda verdaderamente confirmar tu evangelio a través de nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque tú pones gobernantes injustos para manifestar a los justos tuyos, a tu pueblo, Dios. Tú pones a aquellos que abusan del poder para que tu pueblo muestre el carácter de Dios a través de su aprecio y sujeción a tu santa voluntad. Padre, tú pones, Señor, circunstancias de mucho dolor a nuestro alrededor, aún en nuestras cosas, a nuestra familia, a nuestras cosas más cercanas, para que podamos también llevar salud, sanidad a otros. Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor, bendice a sus diáconos, bendice a todos los siervos. Gracias por el fervor, por el amor y la devoción que se percibe y tan evidente en este lugar. Gracias por Cristo en este lugar. Pedimos, oh Dios, que un fuego tuyo continúe obrando en cada uno de nosotros, y que pueda el pueblo, esta ciudad que llena de personas que no te conocen, que esta iglesia pueda ser un faro, Dios, un precioso faro. Pedimos en el nombre de Jesucristo que estos corazones sean cambiados y transformados por el poder de tu evangelio a través de tu pueblo, que diligentemente proseguirá con firmeza la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.